Más noticias de la movilidad, de los viajes. Y comenzamos con un país que influye mucho en el turismo, pero también en la economía mundial. Estados Unidos entonces abre las puertas al turismo y para los europeos de pronto va a ser una sorpresa el hecho de que se exija los datos para un seguimiento en el caso de que hubiera un contagio, poder hacer un seguimiento del tránsito por los Estados Unidos y de dónde proviene el turista. Es decir, estarían exigiendo ese tipo de datos complementarios que pueden ser vistos como una gran inserción en la vida privada de las personas, pero así están las cosas y aparte de esto, por supuesto, se exigiría la vacuna, ¿verdad? Para poder entrar a los Estados Unidos. De todas maneras, se abren las puertas, comienza el turismo desde Europa también, que es muy importante, no solamente por motivos turísticos, sino por motivos comerciales y profesionales, los viajes a Estados Unidos. También tenemos noticias del Reino Unido, pero en el otro sentido, en que podría haber una restricción muy fuerte, dado que la variante a partir de la variante Delta del virus ahora estaría teniendo una incidencia de 800 nuevos contagios cada 100.000 habitantes. Comparen estas cifras con otros países y es relativamente alto, a lo cual expertos virólogos de Inglaterra están ya exigiendo un cierre nuevo, un cierre total otra vez, cuando en realidad Gran Bretaña había hace muy poco abierto las puertas y quitado las restricciones. Otra vez nos confirma esta característica que ha tenido en Gran Bretaña la pandemia, y es de unos cambios abruptos y bastante continuos, digamos así. En parte porque se han dado factores de pronto coincidentes que han tenido mala suerte, o de pronto también porque han elegido una política demasiado cambiante y demasiado de abrir repentinamente y cerrar repentinamente, lo cual lleva entonces a un desorden muy grande en lo que tiene que ver con los viajes. Ha sido tan cambiante que yo aconsejaría que sean muy cautelosos si es que planifican un viaje a Gran Bretaña. Es, por supuesto, un país muy influyente no solamente en el rubro del turismo, sino de la economía en general. Gran Bretaña ha tenido otros tipos de percances que nada tienen que ver con la pandemia, o por lo menos no directamente, sino más bien con su salida de la Unión Europea y lo que ha significado entonces la escasez de mano de obra, más que nada de transportistas, pero también en restaurantes y en otros servicios que eran cubiertos por personas provenientes de la Unión Europea que tenían todo facilitado en materia de trámites, y en este momento eso se complica mucho porque es una situación nueva que no fue prevista o que hubiera llevado más tiempo, y entonces Gran Bretaña se encuentra, aparte de los reflujos de estas variantes del virus, se encuentra también con otros problemas económicos muy acuciantes que, por supuesto, cuando la economía de un país es afectada duramente, también va a influir en los turistas que estén de paso. También hablábamos de Estados Unidos como un país que influye no solamente en el turismo, sino también en la economía. Estos dos países son un poco el paladín de determinadas orientaciones que difieren un poco con la general. Por ejemplo, en el caso de Gran Bretaña, se ha diferenciado, ha salido de la Unión Europea por determinados criterios bastante contundentes y legítimos, digamos así, y la ha llevado a tener que aceleradamente reconstruir una red económica y de contactos, y esto no se hace de un día para el otro. Es más, sufre las presiones también
de su población, que muchos piensan era mejor estar adentro de la Unión Europea para evitar este tipo de consecuencias. Pero como sea, ellos lideran una orientación diferente a la de la Unión Europea, y donde hay muchos que simpatizan con eso porque sería una opción disidente de lo que es la generalidad en Europa. Al mismo tiempo, Estados Unidos también, por su tradición de derechos individuales, de defensor de una economía distinta a lo que podría ser la orientación quizás más grande en este momento, que es a la ingeniería social. Si nos preguntamos qué tiene de común China con el Fondo Económico Mundial, con la élite tecnológica, lo que tienen de común de pronto no es tanto en que uno tenga una economía planificada y la otra país no, sino de que tienen algo en común, y es el deseo de una ingeniería social, es decir, aplicar toda la tecnología, todas las posibilidades de control que dan las nuevas tecnologías para así influir en la población y en la conducta de la población. Y esto se da de puntas contra toda la tradición liberal, libertaria, de la economía austríaca, que tiene sus grandes representantes en Estados Unidos, por supuesto, pero también en grandes partes del mundo. En América Latina surge con mucha fuerza en Buenos Aires, por ejemplo, una corriente liderada por Milei, el economista, donde simpatizan mucho los jóvenes con las nuevas ideas liberales, es decir, el respeto irrestricto al individuo y la no intervención del Estado, tratando de coartar o de orientar lo que es la vida de los individuos. Eso sería lo opuesto, sería la ingeniería social. Finalmente tenemos también una noticia interesante para los turistas que vienen de Argentina, de Uruguay, que ya estaba antes en la lista verde de Francia, y Argentina, que entra en la lista también verde de Francia. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que pueden entrar a Francia sin necesidad de la vacuna, pero no libremente. Hay determinados criterios, como por ejemplo tener, si tienen vacuna, por supuesto, hacen valer la vacunación y entran. Si no tienen vacuna, también pueden entrar haciendo un test tal cual, con las características que lo pide Francia. Pero atención, también hay que firmar un documento, una declaración jurada, ¿verdad? También es posible que viajen de Francia a otros lugares. Y aquí venía la pregunta de uno de nuestros suscriptores, donde decía: ¿puedo pasar de Francia, ya que Argentina está en la lista verde? ¿Puedo pasar de Francia a España? Bueno, atención, cada país tiene sus medidas sanitarias independientes. Si Francia puso a Argentina en la lista verde, esa es Francia, no es España. España tiene otros criterios. En teoría, van a valer los criterios que cada país sanitarios que cada país ponga, ¿verdad? Por lo tanto, no es ninguna garantía de que te deje entrar a España, a Francia, te deje entrar sin vacuna, pero que España también lo va a hacer. No necesariamente. Lo que sí digo es de que puede existir la posibilidad en la práctica, dado que a veces los controles se suavizan o se hacen más flexibles, y entonces hay cierta laxitud y de pronto la persona entra, y no queremos descalificar o descartar la posibilidad de que entres, ¿verdad? Pero yo no arriesgaría. Yo miraría entonces cuáles son los criterios que pide España. España pide la vacuna. Y si Francia no la pide, allá ellos. En teoría, ¿qué valdría? Bueno, si uno entra a España desde Francia, valen las reglas para todos los países comunitarios. Es decir, mostrar su certificado COVID de vacunación, cosa que un argentino no tiene porque no es miembro de la comunidad. Entonces, la alternativa es que muestre su certificado de vacunación oficial del país de donde proviene, y entonces está cumpliendo también con los requisitos sanitarios, ¿verdad? Y si proviene de otro país dentro de la Unión Europea, entonces podría ser también mostrando una prueba de PCR o una prueba de antígenos. Pero también, siempre y en todos los casos, una declaración jurada que se debe rellenar antes en forma electrónica,
hay que tomar esa medida al tener todo listo para pasar a España. Como les digo, esta es parte de lo que muchas veces se critica, que siendo la Unión Europea una unión con criterios únicos para todos los países en lo referente a el ingreso de ciudadanos y el control judicial o el control de seguridad, en tanto que no es en común los controles sanitarios. Esos dependen de cada país y hay que tener muy clara esta diferencia para no llevarse sorpresas, que es lo que uno no quiere. No podemos decir ni que sí, de que va a ser posible entrar sin vacuna a España, proveniendo de parte de Francia, ¿verdad? Pero yo, digamos, si lo que quiero es seguridad y garantías, entonces cumpliría con los requisitos que pide España y no me fijaría tanto si me dejó entrar o no Francia. Ese es entonces mi consejo, de controlar exactamente qué pide el país a donde vamos. Lo mismo pasará en otros países de la Unión Europea. Suecia es parte de la Unión Europea y sin embargo a Suecia en teoría no puede entrar ningún turista hasta el 30 de octubre, que es cuando se decidirá si se abre o no se abre. Como ven, entonces, no importa estar en la Unión Europea, sino depende qué política sanitaria tiene cada país. Hemos hecho un pequeño repaso de lo que está sucediendo en los grandes países que van a marcar tendencia, por supuesto. Esperemos que Estados Unidos no marque tendencia en el resto de los países, pidiendo esa especie de seguimiento al estilo chino de qué hacen los ciudadanos. Ojalá eso no se contagie. Y bueno, nos vemos entonces en el próximo capítulo. Que tengan un feliz fin de semana.